habló Milei ayer con Majul, un reportaje grabado, volvió a hablar Milei hoy desde Estados Unidos, pero escuchemos a ver qué dice. ¿Qué te parece primero? ¿Arrancar por la inflación? ¿Por dónde? Porque otra vez contra Roca, contra Madanes, dio su versión de... No lo escuché anoche. Bueno, Bueno, tenemos los ahora Me puse a mejor, mirar el mejor. documental de reportes. Netflix de los dinosaurios. Bueno, escuché una cosa, que arrancamos por esto, por la inflación. Dale, Dale, vamos. dale, A ver, dale. y vamos dinero poniendo lo que se dijo el está presidente. reprocesando toda esa caída de la demanda de dinero y digo, pasado el primer trimestre la inflación de vuelta va a volver, digamos, a su sendero decreciente. Sí, sí. Yo estoy convencido que va a ser así. ¿Empiece con 0, o con...? No, eso a partir de julio, No, no agosto. lo digan, no lo ¿De digan. este año? Sí, claro. Digo, eso es lo que yo ¿Ustedes creo. creen? Es lo que yo creo. Lo que cree usted y el equipo económico. Exactamente. Eso es, digamos, o sea, una cosa. El Qué crecimiento... audaz, ¿eh? Porque hoy está más cerca de 3, presidente. ¿Cómo? Bueno, está bien. Digamos, cuando nosotros la veníamos bajando, decían que era imposible que baje. Cuando arrancamos dijeron que era imposible que baje de 30. De vuelta, digamos, tranquilidad. Usted dice, tarde o temprano, cuando las aguas bajen... Tarde o temprano va a ocurrir. Bueno, tarde o temprano Sí, va a bajar lo, la lo que él dice, dijo tenemos enero. otro corte sobre Perdón, dice inflación. N. Sí. Sí, a ver, dale, a ver. No, lo ponemos. sí. No, que esto que él dijo, a ver si está acá, lo que... Ese, lo Hubo un de- intento de golpe. Para voltear un presidente. Hubo un intento de golpe. Yo le hablo sí. como opositor, ¿eh? En mi rol de Ok. opositor. No, Esto bueno, una es excusa. que los opositores dicen eso porque fallaron. Sí. Pero digamos, o sea, vamos y ¿Pero veamos, quién mani- pero y vamos quién a ver, manipuló el golpe? y vamos a ver qué es lo que pasó. Digamos, qué Desde es lo que abril- se desde abril discutía. hasta octubre. Sí, o en especial cuando ganamos la elección de la ciudad. Digo, un ataque especulativo brutal Contra el peso. contra el peso. De hecho, corrieron por el equivalente al 50% de M2, unos 41.000 millones de dólares. Eso lo vi en el discurso. Exacto. Es más, fíjese que... Con un impacto, dice usted, en la economía real de 25.000 millones de dólares. Sí, exacto. Perdimos casi 3 puntos de crecimiento o un poco más. Es decir, eso es lo que le costó... No fueron los eventuales errores de sus políticas. Bueno, yo tengo una hipótesis de por qué lo hicimos. A ver, nosotros lo que dijimos es... El argumento cuando salimos del cepo era... Desarmemos todas las LEFI, porque si nosotros entramos al año electoral con todos estos pesos en la calle, nos van a llevar puestos. Ok. Y menos mal que lo hicimos, porque si aún así corrieron por el equivalente del 50% de Usted M2... dice que el gobierno volaba por los aires. No tenga dudas. Ok. O sea, entonces, esa situación que hizo que caiga la demanda de los activos argentinos, los que son en dólares, esa caída en la tasa de interés implicó el aumento del riesgo país, que nosotros llamamos el riesgo cuca. Digo, no solo eso, sino que además cayeron la demanda de los activos domésticos, como los activos domésticos en peso, uno de ellos es el peso, y la contracara es que se aceleró la tasa de inflación. ¿Qué estamos purgando? Eso. Una vez que terminemos de purgar eso, más la estacionalidad del primer mes del año, que en términos estacionales es muy complicado, porque están las vacaciones, porque está el inicio de las clases, después la inflación va a volver al sendero a la baja, y digamos, nosotros ¿Usted seguimos está seguro creyendo que la inflación va a seguir bajando y que cuando esto suceda va a empezar a crecer la economía? Ese es un punto. Bueno, eso, a mí me parece que a esta altura, y Milei, no sé, digamos, tiene que dar un poco más de precisiones, no les parece y que no llega a explicar, a mí no me convence, si dice, no, el riesgo, hubo un riesgo cuca o una corrida, la corrida impactó en los precios, digamos, y todavía estamos purgando la inflación de la corrida de septiembre-octubre. Está bien. Y me No, y parece- además que venimos con una secuencia desde mayo, que fue el 1,5, hasta esta parte vamos a ir a un año Sí. dentro de poco de inflación al alza. Exacto, pero está bien lo que dice. Es difícil de explicar eso. Yo no veo que esté mal lo que diga, lo que él dice es una construcción de un relato para la tribuna y para su público, para reforzar la idea de que él no tiene ninguna responsabilidad, pero lo hacen todos los gobiernos a esto. Digamos, el desafío nuestro es poner blanco sobre negro en esta cuestión, y por eso ahí coincido con vos, Claudio, en decir, che, me parece, está bien, esto para la tribuna, son, digamos, las arengas para la tribuna para convencer de que el modelo económico no tuvo ningún tipo de responsabilidad en lo que pasó el año pasado con la corrida,
que el modelo económico no tuvo ningún tipo de responsabilidad en no acumular reservas y no enfrentar una elección como debería haberla enfrentado. Todos sabían que iba a haber elección, por lo tanto, el desarme de las LEFIs desprolijo, con mala praxis, etcétera. Entonces, obviamente, la responsabilidad del proceso inflacionario al alza tiene que ver con un poco de todo, con un poco de la mala praxis del gobierno, con un poco de errores que se fueron cometiendo, con un poco de tensión vinculada al proceso electoral, con un montón de cuestiones. Pero ya pasaron 4 meses de 4 o 5 de la elección, ¿cuántos? Sí, de octubre Sí, hasta acá, sí, sí, sí. 5 meses. Por eso, él dice, a mí me parece que se queda corto, no alcanza la explicación. Y te digo la verdad, para mí ya se empieza a quedar vieja estos Este argumento. argumentos. Y sí, Todo, tenemos que ir porque, al desarme de las LEFI de julio del claro, no. Y además, ¿cuánto 24. falta para que empiecen a argumentar que en realidad la guerra provocó un Sí. shock Nada, en los nada, precios? Es lo próximo que viene. nada. Sí. Entonces, todo el escenario, imagínense, ¿no? Lo cual es verdad, lo cual va a ser verdad. Sí, sí, pero por Lo eso cual va a digo, ser verdad. no, Milei argumentando hoy, porque hoy, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires va a sacar, vamos a ver cuánto le da el índice a la ciudad. Si da entre 2,5 o arriba de 2,5, o sea, en mes de febrero, que es un mes, debería estar tranquilo en materia de inflación, lo vas a tener de vuelta caliente. Y ya marzo te dice Milei, y no, marzo por estacionalidad, y bueno, y después va a venir todo el efecto de la guerra. A mí lo que me parece más preocupante, te digo, lo más preocupante de todos los argumentos escuchando a Milei, es su posicionamiento frente a los empresarios industriales y frente a los argumentos o el escenario que él ve para el mercado laboral. Esta mañana volvió a decir, por ejemplo, bueno, que habrá sectores o rubros que sí, y empresas que van a desaparecer, y bueno, y desaparecerán, y aparecerán otros. Yo creo que ese esquema que él tiene en la cabeza, que no sé si él se lo pasó a Sturzenegger o fue al revés. Yo donde más lo escuché históricamente es en la palabra, en la boca de Sturzenegger. Me parece que es un escenario muy riesgoso, y a Sturzenegger yo lo tengo catalogado no de ahora, sino históricamente como un fanático. Entonces, y bueno, a mí me parece, y más en este momento de guerra, y cuanto más flexible sea un gobierno, mejor. Cuanto más flexible, cuanto que no se ate a nada, Sí. eso, a ningún dogma, nada, a ningún libro, ¿viste? Porque puede salir mal. Pero fíjense, esto, Milei Negociaba respecto de la Roca, coima. respecto de Madanes. Negociaba la coima. Por eso a todos los empresarios les gusta tanto, ¿sí?, los gobiernos tipo el kirchnerismo. Por eso Roca, digamos, le prendía odas a Sergio Massa, porque era quien le mantenía ese sistema. Por favor. Entonces, digamos, otra persona que además, digamos, que si no accedíamos a hablar con ellos, ¿sí?, nos iba a ir y correr en el mercado de cambios. Vamos. Ahora, bueno. Vamos. Bueno, esto, ¿no? De si no hablábamos con ellos, nos iban a correr en el mercado de cambios. Es grave lo que dice Milei. Sí, Sobre Roca y sobre Madanes también. Vamos a escuchar lo que dijo de Madanes. Ya ayer con nombre sí. y apellido en todos los casos, sacando la utilización en Twitter de chatarrín, de los tubitos caros, de las gomitas de no sé cuánto, Claro. dirigiéndose con nombre y apellido sobre lo que dice son las maniobras que llevaron a la Argentina a lo más profundo y en definitiva, ir en contra de los argentinos, ¿no? Porque todo esto, lo que intenta explicar Milei es que redundaba en sobreprecios que terminábamos pagando y siendo como esclavos de ese cierre. Pero además, porque no sé si coinciden, pero esto es lo que ya veíamos, lo que veíamos con Cristina. Cuando Cristina, el día que Cristina devalúa, que Kicillof devalúa en el año 14, y salen a decir fue la culpa de Shell,
viste, Shell es la culpa, es porque el presidente es macrista, que la verdad, el presidente era macrista, después terminó siendo ministro de Macri, pero no hubo una devaluación porque Shell operó No, 10 millones de dólares en el mercado. no, Entonces, no. esto ya lo vimos con Cristina, con el kirchnerismo, Eso es lo que te iba a de, decir. de Milei tener en modo el... Cristina. Y sí, entonces, Milei por en eso, modo Cristina. ¿de qué le sirve? O sea, ¿le puede servir a Cristina para qué le servía? Y porque salía Página 2 a decir, y no, Shell devaluó Shell. Entonces, para el núcleo duro, esto sirve. Pero para el núcleo duro, para la economía en general y para la mayoría de los argentinos no sirve, porque no va al punto. Necesitamos un gobierno flexible, que entienda lo que está pasando, que entienda lo que está pasando. Y no está entendiendo. Si Milei lo que dice, lo dice convencido, no está entendiendo qué está pasando ni en el mundo ni con la economía argentina. Porque si piensa que el que es rajado de las industrias, ya sea Whirlpool o sea el FATE, va a encontrar un mejor laburo y en realidad la sociedad se beneficia porque ahora conseguimos gomas, neumáticos más baratos, bueno, y todo ese conjunto no se va a dar. No se va a dar, no, puede ser que vas a encontrar neumáticos más baratos, pero el mercado va a ser más chico, el mercado laboral, Absolutamente. el mercado de consumo, entonces no están entendiendo ni a la economía argentina, ni cómo se mueve esto, ni cómo se está moviendo el mundo. Están en una burbuja, eso es lo que yo siento. Yo En la coincido burbuja que plenamente. es una burbuja muy parecida a la que Muy tenía parecida. Cristina, ¿eh? Muy Es la misma parecida. burbuja. Sí, muy Y fíjese parecida. cómo terminó. Sí, muy parecida a la que tenía también el kirchnerismo. Lo que a mí me preocupa de lo que estoy viendo es que Milei sigue en modo campaña. Él todo el tiempo está en Sí. modo campaña y está tratando de convencer a los suyos, al núcleo duro, pero también al núcleo semiduro, podríamos decir, de que todo lo que está pasando en este momento con la caída de la actividad industrial, con el cierre de empresa, con el despido, con las suspensiones, con la presentación de concursos y quiebras, con la situación de las familias que no llegan a fin de mes, es todo lo que hay que atravesar para llegar a un oasis que viene después. Y que esto es toda una etapa dura en la cual nosotros tenemos que aceptar que esto es así, porque después la cosa va a mejorar. Y me parece que está trabajando el discurso en ese sentido para convencer al núcleo duro y núcleo semiduro, pero eso es construcción semántica, construcción política o construcción de ideas para tratar de reforzar. La realidad económica va por otro lado, y va absolutamente por otro lado, y eso es lo que a vos te preocupa, Claudio, a mí me preocupa, a Pablo le preocupa, a todos nos preocupa, que hay una discrepancia muy grande entre el discurso, que también es un discurso muy fanático, un discurso que habría que ver si es exclusivamente de Milei o también es parte de la teoría Sturzenegger. Yo creo que la mano de Sturzenegger está todo el tiempo detrás de todas las decisiones de Milei, y que no tomen nota de lo que está pasando y del impacto que está teniendo en el entramado productivo de la Argentina, obviamente que a mí me preocupa. Mirá, acá Sí, Diego hay Ramos como dice, poca conexión, me parece, Sí, ¿no? sí. Porque en ningún momento se sale del libreto de lo teórico, de lo que puede llegar a pasar, que es otro de los cortes que ahora en unos minutos lo ponemos, donde vuelve a repetir esto de que si un precio baja te sobra para poder comprar otro, que entonces no se pierden empleos. Pero la verdad es que lo que uno viene viendo es una situación de crisis donde lo que hay es despido, es pérdida de empleo y la pregunta es hacia dónde van esas personas o cuál es el futuro que tienen. Creo que ayer fue la primera vez en bastante tiempo que lo escuché, fue muy, muy breve, muy escueto el comentario, pero que hizo mención a cómo se siente una persona que es despedida, porque dijo, cuando Majul le pregunta sobre los 900 trabajadores despedidos de FATE, más de 900, dijo, pienso en ellos, digamos, sé lo que es atravesar un despido, yo también estuve sin trabajo, me quedé en un momento sin trabajo y sé lo feo que es, el dolor que eso genera,
fueron unos segundos donde lo escuché. Digo, a ver si profundiza por ahí y va hacia una conexión con la situación y no sé, un mensaje más de búsqueda, vamos a ir por este lado. Le duró muy poquito y volvió al tema de a lo teórico que en esta economía que plantea mágicamente se puede solucionar. Claro. Pero me parece que sigue habiendo eso, ¿no? Como una desconexión que hay que ver hacia dónde va en el apoyo social, en el apoyo, la popularidad del presidente que todavía está alta. Hasta ahora, Sí. todos los puestos de trabajo que se fueron destruyendo en estos 2 años y un poquitito más de gestión, se reconvirtieron en empleos de precarios, de muy mala calidad, ya sea en el sistema informal o mediante aplicaciones. O sea, las aplicaciones están absorbiendo a ese núcleo donde la persona dice, bueno, ¿qué hago? Me pongo un Uber como el parripollo en la década del 90 o la cancha de pádel. ¿Viste? Con las indemnizaciones me pongo un parripollo y después te das cuenta que no le vendés a nadie el producto o tu servicio empieza a competir con cada vez más personas y estás cada vez más cantidad de horas estás haciendo para poder juntar, no sé, 600, 700 lucas. Entonces, hasta ahora se está precarizando el sistema. Bueno, ¿cuándo viene la reconversión? ¿Cuándo viene la absorción de empleo de calidad y la generación de empleo de calidad? Todavía brilla por su ausencia Zapata. No, bueno, por eso ahí yo quería primero escuchar de vuelta a Milei, pero acá lo que dice Cereri dice, por otro lado se lleva 10 gobernadores a Nueva York para atraer inversiones, que es esto, ¿no? La Argentina Week. O sea, hay una agenda del gobierno, no es que están parados y no hacen nada. Ahí tienen una agenda, ahí van, digamos, en esto es importante que tengan inversiones, ¿cómo que no? El asunto es si están entendiendo la dinámica que está teniendo hoy la economía. Ahí me iba a poner justo el videíto, se me fue, pero ahora lo... Se ha salido Dani, la productora. Sí. Pero bueno, en el medio de todo esto, después nos podemos meter también en esos videos cuando se carguen, pero lo había dicho Cavallo en el blog hace un par de días, lo vuelvo a traer a escena, pero también en una entrevista que dio hace algunos meses, una persona que hoy es parte del equipo económico, Ernesto Talvi, economista uruguayo, ¿no? Que se suma al equipo económico, y que tenemos extractos de una nota muy interesante, bien vinculado con esto que estamos hablando, con la actualidad económica y con la búsqueda de salir de una Argentina en crisis de largos años y encontrar la estabilidad como lo supo hacer Uruguay, y él como parte, digamos, de ese proceso, donde lo que dice es, bueno, hay que tener una paciencia estratégica para lograr esto. Bajar la inflación es un proceso largo que tarda varios años, pero donde tasas altísimas como las que se tienen hoy en la Argentina son absolutamente inviables. Inviable. ¿No? Inviable. Y hay que postergar por ahí esa búsqueda frenética del 0% de inflación en 3 meses, porque te destruye la economía, ya de pensarlo. Estamos en marzo, digamos, que Milei, que sabe un montón, es economista, intente seguir vendiendo, más allá de que en 3 días van a decir es la guerra, pero la verdad es que ya no parece serio cuando realmente sabemos que es una persona que sabe, pero no podés seguir sosteniendo eso, porque ni siquiera... A ver, ¿cuál es el video de Talvi donde habla del tema de las tasas de interés? ¿Lo tenés ahí identificado si lo escuchamos? Porque es la nueva figura del elenco oficial, el uruguayo que fue canciller, fue senador, fue candidato presidencial en Uruguay, ¿saben? Sí. Y que con experiencia y que dicen, bueno, es como volver al futuro, ver lo que está pasando en la Argentina, porque él se imagina que nosotros vamos a ir a la especie de la ruta que siguió Uruguay con alta inflación, a tener inflación muy baja con el paso del tiempo. Pero esto del tema tasas de interés, ¿lo tenés ahí identificado como para escuchar? Ahí vamos. Desde el inicio, la idea de que esa estabilización hacia un dígito anual iba a llevar muchos años, por ejemplo, 7. Así es. Fue construido con la gradualidad incorporada, pero por una razón muy básica.
logramos equilibrar las cuentas fiscales, igual que aquí, cesar el proceso de emisión monetaria para financiar los desequilibrios del Estado, de los déficits fiscales, pero precisábamos acumular reservas propias, que la Argentina también precisa, y eso nos obligaba a emitir para comprar reservas, y por ende tuvimos que tolerar por un tiempo relativamente prolongado hasta reconstituir el stock de reservas, que hoy en Uruguay es muy importante, tuvimos que tolerar una inflación algo más alta que la que hubiera sido deseable, pero porque había un objetivo que teníamos que conquistar. Mi impresión es que más, menos, puede ser más corto, más largo. Argentina tiene que tener también esa paciencia estratégica. Querer apurar el tranco con la inflación implica muchas veces tasas de interés muy elevadas, tipo de cambio muy apreciado, más de lo que razonablemente ocurre en todos estos procesos, y finalmente uno conspira contra la sostenibilidad del plan, porque si uno paga tasas de interés no altas, sino prohibitivas, está pegándose un tiro en el pie, porque es imposible volver creíble el sendero fiscal cuando uno está pagando intereses leoninos, y si esos intereses te sostienen artificialmente bajo el dólar y deprimen al sector productivo, no puede funcionar. Entonces, bueno, es clarísimo, ¿no? Es una nota de hace 3 meses, no es de las últimas horas. Es una nota de hace 3 meses. Reiteremos eso, es una nota al nuevo funcionario de Caputo, del equipo económico, que se llama Ernesto Talvi, que asume ahora, fue anunciado como asesor, ¿no? del equipo económico. Es alguien que hace unos meses hizo estas declaraciones en La Nación Más, a nuestra colega, y que ahí es alguien con mucha reputación en Uruguay, ahora viene para acá y es el que decía, bueno, no hay que buscar un camino, no hay que exacerbar el camino de la desinflación, hay que ir despacio, porque, para no tener tasas de interés tan altas que te terminen pegando en la economía real, como está ocurriendo acá. Entonces, la pregunta que yo me hago, a ver si las hago ustedes, ¿ustedes creen que este ingreso de Talvi es para pegarle un giro a la economía, al plan económico de Milei y Caputo? O sea, ¿van a ir hacia otro diseño? Que es como que yo le critico, que ya están justamente, estoy diciendo que son muy duros, muy inflexibles, y bueno, si entra alguien con otra idea, y esa otra idea es, bajar las tasas de interés, acomodar un poco mejor la economía real, prestar la atención a la economía real, porque si no se ahoga en búsqueda de una inflación más baja. No es lo que dice Milei, lo que acaba de decir Milei es otra cosa. No, claro. Absolutamente otra cosa lo que dijo Milei. Absolutamente. Claro. Alguien ahí en el chat decía paciencia, no pidamos paciencia. Me parece que lo que está diciendo Talvi acá, y Vero de la Forde dice, esto estaba premeditado, abre la pregunta, bueno, no lo sabemos, hace 3 meses ya era parte de algo que se estaba cocinando, pero lo que está diciendo Talvi acá es que la paciencia la debería tener, una paciencia estratégica, más el gobierno o el propio Milei, digamos, tener una paciencia un poquito más, más presente, digamos, y no seguir insistiendo con esta inflación al 0%, porque en el medio le estás haciendo un daño a todo el entramado productivo que está a la vista. El dólar que vuelve a ser objeto de discusión y polémica si está atrasado o no, y las tasas de interés que no te permiten moverte demasiado, con las familias endeudadas hasta la médula, digamos. Por lo menos esa es la radiografía con los datos que venimos consumiendo y teniendo oficiales mes a mes. Yo supongo que si se incorpora una persona que ha pensado así, quiero creer, y tal vez sería sano, que se intente rumbear este camino, ¿no? Más gradual. A mí me parece impecable lo que dice Talvi, porque él lo que habla es de ir logrando. En la economía siempre tenés que pensar que hay un montón de objetivos al mismo tiempo que tenés que ir logrando. Y cuando vos te obsesionás, algo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo acá, te obsesionás con un solo objetivo, terminás rompiendo el resto de los objetivos que pretendías, porque toda la economía tiene vasos comunicantes de punta a punta, y cuando vos
te obsesionás con un objetivo, lo podés lograr, pero rompiendo otros objetivos o no logrando otros objetivos. Entonces tenés que lograr, en el marco de los equilibrios, ir buscando todos los objetivos al mismo tiempo y ir fijándote cuándo tenés que aflojarle un objetivo porque te pasaste de rosca o te pasaste 2 pueblos y tenés que ir soltando una variable para lograr un objetivo que ves que te estás alejando. Entonces, como tenés que estar todo el tiempo mirando una especie de máquina donde están todos los tableros y todos los tableros tienen que ir a verde, bueno, lo que dice Talvi es, tendría que tener Argentina una visión más estratégica de todas las variables macro y no tan lineales. Un poco ese es el sentido de lo que dice Talvi. Ahora, la incorporación de él al equipo económico evidentemente le puede dar esta mirada. La discusión que yo creo que se va a dar ahora es si vamos a seguir poniendo la economía al servicio de la campaña electoral, como hacen todos los gobiernos. ¿Por qué digo esto? Porque el gran objetivo de Milei, que yo a esta altura creo que es una obsesión, y que él sabe que le garpa económicamente, que le garpa electoralmente, es contener el dólar y contener la inflación. El resto, si bien le importa, no es que no le importa, él sabe que son daños colaterales que produce contener el dólar y contener la inflación en el resto de la actividad económica. Entonces, tasa de interés por las nubes, actividad económica que no repunta, cierre de empresas, y por eso Milei va construyendo un relato en torno a, bueno, son cosas que tienen que pasar porque en una economía que se abre, que estuvo toda la vida cerrada, entonces va construyendo los relatos en función de sostener, para mí, la idea de yo voy a ir al máximo para bajar la inflación y también contener el dólar. El resto de la actividad económica, bueno, no es que no me importa, es el colateral que hay que bancarse para lograr ese objetivo. ¿Por qué? Porque ese objetivo a mí me garantiza la reelección. Entonces, la pelea que me parece que va a tener el nuevo integrante del equipo económico es, bueno, la idea mía es esta, pero bueno, la economía siempre en Argentina se pone al servicio de la campaña electoral y ese puede ser un problema muy grande. Ahí teníamos el posteo de Toto Caputo cuando lo anuncia este fin de semana y dice muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria, a quien escuchábamos recién, y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico. Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina. Está bien. Por eso la pregunta ahora es si lo que se viene con si este ingreso supone un giro. Y algo, un movimiento, por lo menos en esto que estamos hablando, ¿no? La economía real, insistimos, o sea, una baja de las tasas de interés, eso implicaría una suba del dólar que traería eventualmente una inflación, por lo menos en los niveles que lo estamos viendo, o sea, no se daría el escenario Milei de llegar a julio-agosto con el 0, y algo, pero en la búsqueda de una mejora en la actividad económica, de la economía real, que es lo que hoy está fallando, y que si el gobierno sigue, más en este contexto de guerra, ¿no? Si sigue obsesionado con tratar de que digamos, que la cuestión es tener, bueno, todo todo muy organizadito en materia de tasa de interés elevada para que, y bueno, en algún momento la inflación baje y la economía se reactive. Si no, será cuestión de cambiar para que cambie el escenario, ¿no? Escuchémoslo a Milei, que decía la segunda parte, ¿no? Respecto de Madanes político y de Roca. Mire, yo, digamos, o sea, si me peleo con un empresario, llámese el señor Javier Madanes Quintanilla. Un empresario poderoso. Un empresario prebendario. ¿Está hablando de Javier? Un empresario prebendario y extorsionador. ¿Por qué extorsionador? ¿Tiene pruebas? Porque, a ver, pruebas, digo, los hechos lo denuncian. Porque FATE tenía problemas hace muchos años. Era una práctica tradicional del señor Javier Madanes Quintanilla de apretar gobiernos con que si no le daban la protección para FATE y la protección para Luar, les tiraban las 920 familias a la calle.
Bueno, Entonces, pero la extorsión desapareció cuando nos terminó de tirar. Ya la amenaza de extorsión no está porque no. pero usted qué cree, digamos, o sea, ¿usted cree que no llamó antes para, digamos, pedir, digamos, mencionar que nos iba a tirar la gente en la calle? ¿Llamó? Sí, claro, obviamente. No a mí, pero a gente. Bueno, fuerte, ¿no? Dijo que Madane Quintanilla, el dueño del FATE y de Aluar, un extorsionador que llamó a gente del gobierno para extorsionar, para decirle vamos a tirar a 920 personas a la calle porque no le daban una regulación, algo para el mercado del aluminio, porque Claro, que se levantó el dumping. Claro. Entonces, no, es fuerte, y yo insisto con esto, ¿no? A Cristina no le fue muy bien, y a la economía, a los argentinos en general, no nos fue muy bien cuando Cristina se puso en ese modo de las cadenas nacionales, de buscar culpables, como por ejemplo Shell y la devaluación del 2014, porque Shell había, no sé, vendido 10 millones de dólares. Digo, esas cosas no corren el eje. ¿De qué corren el eje? Y de buscar una solución verdadera a los problemas que tenemos, que son de la economía, que se tiene que mover. Y porque si no se mueve, ¿dónde van a encontrar laburo los que, entre comillas, tiró FATE, 920 personas tiró FATE porque las despidió? ¿Decías algo, Batistón? No, me da la sensación de que Milei se está dando cuenta de que el impacto que está teniendo el modelo en la actividad económica real empieza a generar dudas en un entramado del electorado y él está reforzando el mensaje a lo Cristina, ¿no? A lo Cristina, Sí. poniendo enemigos, identificando enemigos y tratando de convencer a todo su electorado, el más duro y el menos duro, de que lo quieren poner contra las cuerdas, de que lo extorsionan, de que esto, de que aquello, y bueno, es una estrategia muy parecida a la que usaba Cristina. La realidad es que toda la mañana te tenés que levantar la persiana de la empresa, pagar los salarios, con una tasa de interés que está por las nubes y con costos en dólares que todos los meses suben a un ritmo del 3%. Esa es la única realidad. Recordemos, digamos, siguiendo con toda esta lógica de cómo piensan la nueva incorporación, que la semana pasada, ¿no?, que había hablado Caputo, había hecho el eje, que lo charlamos acá también entre los tres, sobre cómo pensaban ellos en la recuperación de la actividad económica, ¿no? Donde mencionaba lo hecho o lo que vendría a ser en realidad la reforma laboral, lo que vendría a aportar la reforma laboral, lo que vendría a aportar la ley de inocencia fiscal, estas dos nuevas leyes sobre las que hay más dudas que certezas, pero que digamos que están como poniendo el pilar de la salida hacia una actividad económica más dinámica ahí, con que se generen nuevos empleos gracias a la reforma laboral, con que los argentinos saquen los dólares del colchón, con que haya menos regulaciones y que de esa manera, esa, digamos, dinamización teórica que aparecería en la economía les permitiría recaudar más y así también afrontar una reforma tributaria impositiva. Pero uno lo ve así, lo lee de esa manera y la verdad es que cuesta entender cómo esa teoría puede ser rápidamente impactada en la economía argentina, ¿no? Como lo mismo que vemos con y es más, Pau, pasó muy inadvertida la reforma laboral por el hecho de que justo se sanciona el viernes, Estados Unidos Israel comienzan los ataques el día sábado, el domingo a la noche Milei habla en el Congreso y la semana pasada la agenda estuvo cargada por ese lado, pero la reforma laboral que tiene una enorme cantidad de puntos que son muy de Sturzenegger y no de Milei. Por eso yo digo siempre, esta reforma laboral es una reforma laboral que no es de Milei. ¿Por qué? Porque Milei, ¿qué es? Es un tipo liberal libertario y que cree en el sistema capitalista. ¿Y el sistema capitalista qué tiene como elementos centrales cuando piensa una normativa? Los incentivos. Porque el que entiende cómo funciona el capitalismo, entiende cómo funcionan los incentivos para que el capitalismo genere mayor productividad. Mi pregunta es,
lean la reforma laboral de punta a punta, a todos los que están acá en el chat, leanla de punta a punta y que alguien me explique dónde están los incentivos para aumentar la productividad en la reforma laboral. Que me nombren, agarren un papel y me anoten los 10 incentivos para aumentar la productividad que tiene la reforma laboral incluidos. No hay ningún incentivo, no existe no está pensada con un incentivo para aumentar la productividad. Es todo castigo. O sea, bueno, ellos lo que dicen es que, castigo. Por ejemplo, Caputo en esas jornadas se expresó sobre algo que dice también pasó bastante inadvertido, pocos le dieron bola, que es el programa de nuevo empleo, para crear nuevo empleo, ¿no? Donde ahí hay una reducción de las contribuciones patronales, que no es temporal, como a veces se hace por 6 meses, por 1 año, sino que es por 4 años. Pero bueno, sí, volvemos a lo mismo, digamos, tiene que reconstituirse la demanda, claro, para que haya una búsqueda de volver a emplear a los que tiraste a la calle, o los que tuviste que, digamos, que dejar en la calle, o generar más empleo, digamos. Bien, yo una pregunta. ¿Quién produce en una empresa? ¿Quién produce? La empresa, los trabajadores. Los trabajadores, muy bien, producen los trabajadores. Mi pregunta es, ¿cuál es el incentivo para que el trabajador produzca más? Si yo el trabajador, vamos a poner un ejemplo, 8 horas, el incentivo para la hora extra era un 50% más para la hora extra. Era un incentivo a hacer extras. Entonces vos tenías que cumplir con una entrega, che, muchachos, vamos a hacer un grupo de horas extras, las cobrás al 50% más, los vagos, pum, laburaban. ¿Y qué generabas? Incentivo para que el trabajador, que es el que hace la producción, labure más. Ahora, ¿cuál es el rendimiento de un trabajador que va a tener que laburar 12 horas? Es marginal decreciente desde el punto de vista del capitalismo. ¿Por qué? Porque cuando pasó la hora octava, el incentivo a hacer 1 hora más es ninguno, porque no la vas a cobrar. Otra hora más, ninguno. El cansancio del trabajador, porque es humano, no es una máquina, va a ir reduciendo, no es una máquina que va a laburar 12 horas de la misma manera. A partir de la hora 9, 10, 11, 12, la productividad de ese trabajador va a caer. En consecuencia, rompiste un incentivo que tenía la anterior ley al aumento de la productividad. Entonces, la ley de reforma laboral no tiene ningún punto que incentive al trabajador a producir más. Al contrario, todos los puntos tienen como incentivo que el trabajador produzca menos, porque es una baja encubierta del salario del trabajador. Sí, igual creo que hoy por hoy el gran debate, y más en este contexto que estamos viendo, la gran cuestión es el laburo, que haya justamente más actividad económica. Fíjense lo que pasó el fin de semana. Acá no hay, Roca no le contestó directamente a Milei ni Madame Quintanilla por ahora, eligen el silencio, el perfil bajo, en general son de perfil bajo. Ojo, acá no se trata de hacer una defensa de Roca ni Madame Quintanilla, porque, ojo, que el planteo que hace el gobierno, Milei puntualmente, de nos venden caro, o querían, o digamos, tienen sobreprecios, y eso, digamos, pudo ser cierto, y acá escuchamos tantas pymes que dicen cada vez que iba a comprar chapa, no me vendían a cualquier precio. O sea, son dos cosas distintas, pero uno tiene que analizar qué piensa un presidente con la realidad que le toca vivir. Entonces, ahí es cuando decimos, y mira, lo que está diciendo es que Madame Quintanilla lo extorsionó y que por eso tiró 920 empleados a la calle, que Roca quiso cobrar un 40% del sobreprecio y que está presionando justamente para que se tomen medidas, porque si no también el principal grupo industrial va a tener despedidos. Miren cómo le contestó Roca a Milei el fin de semana en Brasil, con musiquita y todo. Roca inauguró una escuela técnica junto a Lula. Entonces la señal es, no te preocupes, con musiquita y todo, ¿eh? Le faltó poner
una Una caipirinha. musiquita de carnaval. Claro. Tomar una Pero- caipirinha. Sí, una de las colas de los Zamba, pero está claro que la señal es, y bueno, la foto con el videíto con Lula, la inversión en una escuela técnica, acá Techín tiene escuelas técnicas, pero te quiero decir que la respuesta que le dio fue la típica, ¿no? Que hacen algunos empresarios, de mostrarle, y mira, vos no querés que yo vaya a invertir, no te preocupes que, bueno, en el caso de Techín, una multinacional, tiene dónde hacerlo, ni más ni menos que la foto, el videíto con uno de los, entre comillas, enemigos políticos de Milei, que es Lula. Entonces pasa esto. Entonces cuando hablamos de la economía real, y acá Ahí Milei retuitea lo puso, ¿no? Sí, retuitea la nota de Clarín que incluía este video con el título Paolo Roca inauguró una escuela técnica en Brasil junto a Lula. Participaron de la inauguración de una escuela técnica en Río de Janeiro en medio de la tensión entre los industriales argentinos y el gobierno. Y ahí cita testimonio de Paolo Roca. Ustedes están viendo que Milei lo retuitea, pone principio de revelación, fin, como muchas veces Claro. escribe. Y en los testimonios de Paolo Roca dice, fue muy importante recibir al presidente Lula en la inauguración de nuestra escuela técnica Roberto Roca en Santa Cruz, donde tenemos un centro industrial que emplea a 8.000 personas y produce acero competitivo para Brasil y para el mundo. Invertimos en educación técnica porque creemos en el papel central de la industria en el desarrollo económico y social de Brasil y de todos los países donde operamos. Sí. También Sí, considerando le contesta. que no solo todo el tema industrial, se me viene también a la mente todo el tema presupuesto educativo, Sí, escuelas sí. técnicas, que también estuvo muy en debate y muy candente el tema por la baja de presupuesto para todo, incluyendo escuelas técnicas también. Ausente Sí. en la reforma laboral. La capacitación y la profesionalización de los trabajadores, que es determinante para que vos puedas producir más. Es Y absolutamente te digo más, determinante. mira, determinante en el futuro, pensando un poco todo lo que nos rodea. Siempre no tenemos que dejar de ver cómo va cambiando el mundo muy vertiginosamente y que nuestra crisis eterna se combina con eso, ¿no? Cuando decimos, bueno, los bancos, por ejemplo, que laburan muchísimo, que intermediación financiera ha sido lo que más creció, bueno, ven por otro lado que van reduciendo sus empleados porque toda la inteligencia artificial, la necesidad de personas físicas cada vez es menor. Y pensando en las escuelas técnicas, si uno mira hacia adelante y también los trabajos que va a reemplazar la inteligencia artificial, parecieran ser que los que quedan en pie o vuelven a tener un valor significativo son aquellos oficios donde una persona tiene que saber ir a tu casa o ir a una empresa y resolver algo, ¿no? Hablamos Sí, mucho sí. de, no sé, el laburo del electricista, del plomero, del calderista, de todos esos que se convierten de vuelta en piezas claves. Se perdió mucho el oficio en la Argentina y de vuelta pareciera que si lo vemos en un mediano plazo vuelven a tener un rol importante y una salida laboral interesante, con lo cual las Sí, sí. escuelas técnicas es un punto a prestarle atención, ¿no? Por Acá fuera de la dice, agenda de lo que está pasando. @A7571 dice, ustedes como expertos saben que no todas las empresas seguirán, unas cierran y otras abren, pone abren en mayúsculas, pero el asunto es que lo que estamos viendo por ahora es que cierran, nos falta lo otro, Sí. y no se ve de qué manera se va a encadenar la Sí. parte virtuosa del modelo. Por ahora, Y no mira lo que solo- estamos viendo. Perdón, Perdón, Batistone. Sí, sí. Estamos viendo esto. Came, Claro. las ventas en febrero, fíjense, 5,6 abajo el interanual, una mejora respecto de enero, 2,6. La acumulada primer bimestre contra primer bimestre del 25, menos 5,2. Son caídas relevantes. Entonces, estamos charlando de esto, de tratar de encontrar, y ahora en un momento tan, digamos, tenso y crítico, y de qué manera un país se las arregla para generar más laburo, después de años que vinimos diciendo donde, y bueno, la industria no genera puestos de trabajo, o digamos, no los hace crecer, la producción industrial tampoco, pero la pregunta que yo me hago es,
Y la respuesta a eso es que entonces vos tenés que destruir lo que tenés. Claro. ¿Para qué? Digamos, ¿entendés? Entonces Milei te va a decir, y bueno, está bien, pero a mí Roca y Madane Quintanilla me extorsionaban. Entonces, bueno, como ahí no está me la dejo construcción. extorsionar, cierran. Ahí está la construcción. ¿Por qué? Porque yo convenzo a la gente de que son todos extorsionadores, la falacia de la parte por el todo, son todos extorsionadores, son todos prebendarios, son todos coimeros. Entonces, utiliza a dos con los que decide discutir, que son emblemáticos, ¿para qué? Para tratar de convencer al núcleo duro de que este es el camino y esto está bien. Claro. Yo entiendo lo que plantea el oyente, que dice, algunas cierran y otras abren. El problema, primero, es que no abren. Segundo, es que las que están cerrando no deberían cerrar. Hay muchas de las que están cerrando no deberían cerrar. Porque uno puede decir, bueno, hay oficios que con las nuevas tecnologías van a desaparecer. No sé, a principios de 1900 estaba el oficio el que te traía la barra de hielo a tu casa porque las heladeras funcionaban con una barra de hielo. Bueno, desapareció y bueno, la tecnología lo hizo desaparecer a ese oficio, hizo desaparecer determinadas actividades. Eso pasa, está bien que pase, bueno, es parte de la reconversión, estamos todos de acuerdo, nadie discute eso, pero acá lo que estamos discutiendo es que hay empresas que están desapareciendo fruto de un nivel de costos en dólares altísimos que tienen que manejar, con una inflación que no cesa, con un modelo aperturista que los hace competir en condiciones de desigualdad, donde vos te encontrás con productos que ingresan que entran a precios ridículos, porque las asimetrías laborales impositivas de esos países con el nuestro son tremendas, no se anima a competir nadie con China, no compite ni los países desarrollados con China, nosotros vamos a competir, entonces estás destruyendo industria que no deberías destruir, porque yo quisiera que alguien me lo diga acá, de los que están acá abajo, ¿qué país se desarrolló destruyendo industrias en el mundo? Que me traigan un ejemplo de un país que se desarrolló destruyendo industrias, pues por ahí no, ¿viste? ¿Existe algún país que se desarrolló destruyendo industria? Y segundo, ¿qué país en el mundo se desarrolló sin industria? Solo con minería, exacto. ¿Qué país se desarrolló en el mundo sin industria? Así como nosotros cuando arrancó Milei con la teoría del Banco Central, que lo iba a eliminar, ¿qué país en el mundo no tiene Banco Central? Que decíamos eso, salvo 5 islas que están desperdigadas en Atlántico Pacífico. Bueno, ¿qué país se desarrolló destruyendo industria y qué país se desarrolló sin industria en el mundo? Entonces van a decir, no, lo que pasa es Chile. Chile no es desarrollado. Perú no es desarrollado. Son países que lograron estabilidad, asumieron, hicieron una radiografía de su economía, dijeron, bueno, nosotros ¿qué podemos aspirar? Y lo máximo que podemos aspirar es a esto. Ahora, Argentina puede aspirar a mucho más de lo que aspira Uruguay, de lo que aspira Perú, de lo que aspira Chile o Paraguay. ¿Por qué? Porque tiene otras condiciones de infraestructura, tiene otras condiciones climáticas. Porque tenemos todo. Pero además tenemos una industria que ¿para qué la vas a destruir? Digamos, cuidá. ¿Para qué la vas a destruir? Justamente, si vos sos crítico y decís, no, esta industria, la verdad que justamente desde el 2011 que no crece, bueno, fijémonos a ver cómo hacemos para que crezca. Y obviamente que si hay un nicho o sector que no es competitivo, como estamos hablando de los bancos, si los bancos tienen una competencia tecnológica fenomenal y la gente ya no va a las sucursales, claro. Y es medio como obvio, ¿no? Tampoco, viste, plantear discusiones ridículas como los que en algún momento se planteaban, ¿te acordás cuando decían, no, la Panamericana, no sé, ustedes se acuerdan, lo vivieron, yo lo viví, la Panamericana no, porque es un desastre, va a traer... no sabe la gente sin vivienda. Bueno, se le encontró una solución a quienes fueron afectados. La Panamericana, en todo caso, discutamos si tiene un precio justo el peaje, digamos, que dicho sea de paso, aumentó muy fuerte este fin de semana. Entonces discutamos el precio del peaje, pero no la autopista. Entonces hay que ver y saber y ser inteligentes dónde plantear las discusiones. Pero si vas a destruir, ¿y cuál es la gracia?